Bien, en este momento vamos a ver un ejercicio de una barra distribuida, de carga distribuida, que lo que me dice el enunciado es determinar el campo eléctrico en el punto P debido a una densidad lineal de carga de longitud lambda. Ya sabemos que lambda es la densidad lineal de esta barra y de longitud L. La longitud es la longitud de la barra. Y algo importante que me dicen con carga positiva uniformemente distribuida. Carga positiva, ¿qué significa eso? Que el campo eléctrico de esta barra está saliendo. ¿Ok? Entonces, me dicen determine el campo eléctrico en este punto donde estoy señalando, en este punto P, que está a una distancia h, o sea, h es una constante, un valor definido que es desde el punto hacia la barra en posición vertical. Tengo este L medio, lo que me indica es que el punto P está a la mitad de la barra en esta dirección. ¿Sí? Entonces, eso tengo esa barra y voy a determinar el campo eléctrico. Recuerden, el campo eléctrico es un vector y lo vamos a trabajar de esa misma manera. Pero hay que hacer muchas consecuencias y hay que hacer muchas partes y tener en cuenta algunos conceptos de esta parte de campo eléctrico. Ok, para esto vamos a ver los datos del problema, cuáles son los que tengo como constante y cuáles se van a hacer como variable. Y como constante nosotros tenemos la densidad lineal de carga, que es lambda, eso es muy conocido por ustedes, o por nosotros. Tengo la longitud de la barra, tengo la h, que es la distancia desde este punto P, ¿verdad? Desde este punto P hacia la barra. Y tengo la K, que es la constante de Coulomb. Entonces, mi resultado, mi campo eléctrico al final del día o al final del ejercicio, va a terminar en función de todas estas constantes que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, dentro este problema no tiene datos, pero podríamos ponerle algún valor a la densidad de carga, un valor a la longitud, que mida, no sé, 1 metro, 2 metros, 5 metros o n metros. Y también esta distancia h, lo mismo en función de la longitud de la barra. Y la constante Coulomb, que es muy conocida por todos. En todo caso, lo primero que yo tengo que hacer y que hemos conversado en partes en las clases anteriores, es que tengo que coger un diferencial de carga, ¿verdad? Porque esto ya no es una carga puntual, sino es una carga distribuida y yo para poder determinar el campo eléctrico tengo que hallar este diferencial de carga. Y este diferencial de carga lo puedo poner en instancia. Aquí depende de mucho de dónde yo coja, porque por ejemplo, a mí no me están diciendo, mire, si volvemos nuevamente al ejercicio, no me están diciendo dónde está mi eje Y. Entonces yo puedo escogerlo o bien a la mitad ahí donde está mi eje o al inicio de la barra. Ya vamos a ver, nosotros vamos a coger al inicio de la barra y vamos a explicarle luego por qué, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi diferencial de X, entonces por lo tanto digo que eso es X. Si es que cojo, ahora si es que cojo mi eje Y, lo cojo a la mitad de la barra, que se lo puede hacer. Es más, muchos ejercicios, muchos de ustedes, problemas que ven en internet, resueltos por el profesor Izquierdo, que es uno de los mejores profesores en la parte de explicación en campo eléctrico, él lo coge en la mitad. Y se hace mucho más fácil realmente, ya. Podemos resolver de las dos formas y el resultado va a ser el mismo. Si cogemos a la mitad, entonces este diferencial, este primer diferencial que es el campo eléctrico, este diferencial de campo eléctrico 1, y ya le digo por qué, porque miren, a la mitad de la barra, luego a la mitad de la barra se me va a generar otra forma, el vector campo eléctrico cambia su dirección, entonces hay que coger otro diferencial de carga, pero hay que buscar y ver la simetría para podernos ayudar a resolver este ejercicio. Entonces, este diferencial de campo eléctrico está a una distancia X, ¿sí? Y me genera un campo eléctrico, ¿verdad? Yo le voy a poner un diferencial, si estoy cogiendo un diferencial de carga pequeño, entonces voy a encontrar un diferencial de campo eléctrico. Le pongo 1, básicamente como para hacer una analogía, y recuerden que R es la distancia desde la carga que está generando campo eléctrico hasta el punto donde yo voy a tener la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Entonces voy a tener un diferencial de campo eléctrico 1. Ok, pero esto que está aquí lo voy a tener hasta la mitad de la barra. Luego de la mitad de la barra veamos qué ocurre. Miren, el campo eléctrico me va a cambiar su dirección, va a ser en sentido contrario, ¿sí? Entonces yo le he puesto, como es un diferencial de campo eléctrico 2, voy a poner un diferencial de campo eléctrico, como es un diferencial de carga 2, tengo un diferencial de campo eléctrico 2. Esto es por analogía, ya lo vamos a ver, y de hecho, si nosotros cuando determinemos y hallemos el diferencial de campo eléctrico 2 y el diferencial de campo eléctrico 1, nos vamos a dar cuenta que son los mismos, o sea que si sumo vectorialmente, estos son iguales realmente. Lo que ocurre
del diferencial de campo eléctrico desde 0 a L medios, va a ser el mismo valor que voy a tener desde L medios a L. O sea, que fácilmente alguien de ustedes me puede decir, pero profesor, mire, ¿sabe que yo puedo tranquilamente encontrar desde 0 a L medio y lo multiplico por 2 y voy a encontrar el campo eléctrico total de la barra? Perfecto, sí, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer valer como simetría. Simplemente yo cojo, hago, por ejemplo, recuerden que hay que usar límite de integración y integro desde 0 a L medios, pues, y voy a encontrar, multiplico por 2 y encuentro el campo eléctrico de toda la barra, ¿sí? Y básicamente se van a dar cuenta por qué. Ya vamos a ver un poquito por qué. Entonces, miren, esto es que yo cojo en medio, el campo eléctrico estaría trabajando de esa manera, como ustedes lo ven. ¿Ya? Miren, entonces, de acuerdo a donde yo cojo el diferencial, yo quiero que interpreten un poco cuáles son las variables que nosotros tenemos. Miren, las variables que nosotros tenemos en este caso, si se pueden dar cuenta, es R está variando, si ven, la hipotenusa de ese triángulo que se forma ahí, ese triángulo rectángulo, está variando, miren, ¿sí ven? Y el valor de X también está variando. ¿Quién más está variando? Está variando algo que no lo he puesto aquí, pero está variando aquí el ángulo que hay entre R y X. Lo mismo para el lado de acá, entre R y X, ambos están variando. Y varía simétricamente, ¿sí? Sí, ¿por qué podemos hacer mucho uso de la simetría? Es porque el punto P está en L medio. Si hubiese estado en un costado o en otro lado que no hubiera simetría, pues no podríamos hacer valer lo que estamos haciendo. De hecho, en las clases anteriores les planteé un ejercicio donde el punto P no está en el medio, está en un extremo, y ahí básicamente hay que hallar tanto el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Y. En todo caso, pues yo lo que quiero que interpreten ahorita en esta parte es que el valor de X, el valor de R y el valor del ángulo son los que van a estar variando, ¿sí? Entonces, miren, esta parte que está aquí es que nosotros queremos hallar el, el campo eléctrico, ¿sí? Asumiendo que la barra está en la mitad del eje Y. Pero yo en realidad esto ustedes lo pueden encontrar en el libro, está en nuestro texto guía, está resuelto así, y en muchos videos que ustedes pueden ver en YouTube está resuelto de esa forma. Si ustedes tienen ya esa herramienta, yo me voy por el otro lado para que tengan una idea y verán que la respuesta va a ser la misma, ¿sí? Entonces, miren, yo ya mi eje X, mi eje Y, perdón, ya no lo voy a poner en medio, lo voy a poner en el origen. Es un poco más tedioso, se puede decir, porque hay unas variables un poco más que nos aparecen, por ejemplo, con L medio trabajar es un poquito más complicado, pero hay que hacerlo para poder comprobar incluso los resultados. Y de esta forma yo creo que es un poco más, en este caso académicamente, pues es más explícito esto para poder entender toda la parte de una barra de distribución de carga. Ok, entonces es mi criterio y yo lo voy a escoger en el origen, ¿sí? Para que ustedes también no se confundan, o sea, dicen, ¿por qué lo ponen en medio? No, lo puedo poner en cualquier lado realmente, pero siempre y cuando haga las ubicaciones de nuestras variables de la manera correcta. Ok, entonces voy a escoger en el origen y miren que la barra comienza ahora en Y igual 0 y en X igual 0. Y de la misma manera el punto P está simétricamente distribuido, ¿sí? Entonces cojo un diferencial de carga, ese diferencial de carga, miren, ya está a una distancia X, ¿sí? O sea, comienza en X igual 0 y termina hasta el diferencial de carga, es mi primera variable. Luego de eso, pues tengo R, ¿verdad? Que es la distancia desde el diferencial de carga hacia el punto P. Y tengo el ángulo también que se genera entre R y X, ¿verdad? Y finalmente tengo el campo eléctrico que se me genera ahí. Ese es el campo eléctrico, ¿ok? Ah, obvio, aquí es diferencial de campo eléctrico que se me genera. Aquí habría que corregir un poquito, pues es diferencial de campo eléctrico que se genera. H es una constante, eso no es variable, y eso es lo que voy a tener, ¿sí? El campo eléctrico en ese punto. Repito, este es diferencial de campo eléctrico, ¿sí? Como tal, ahí falta la D, es diferencial de campo eléctrico. En todo caso, pues miren, esta es la forma como va a estar variando el campo eléctrico, ¿ves? Si ustedes pueden ver, miren, ¿cuáles son las variables ahí? Está variando este X que está aquí, ¿verdad? X está variando y está variando R. Y además está variando el ángulo, si ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Esto es desde 0 a L, o sea, desde 0, desde aquí, desde el punto 0 a L medios. Pero también yo puedo tener desde L medios a L. Por ejemplo, miren cómo está variando el ángulo. ¿Sí ven? Está variando el ángulo
está variando R y está variando X. Eso es lo que ocurre al otro lado. Y ustedes ven, miren el vector campo eléctrico. ¿Sí ven cómo cambia su dirección? ¿Cómo cambia su dirección en este caso? Cambia, mire, por ejemplo, yo puedo poner, ahí estamos en de 0 a L medios. ¿Sí ven? Y ahí estamos de L medios a L. En todo caso, como esto es simétrico, yo puedo hacer uso de la simetría y puedo decir, ok, yo solo voy a trabajar desde 0 a L medios y multiplico por 2 y encuentro el campo eléctrico total. Ah, pero bien dice, profesor, pero yo tranquilamente yo me manejo muy bien en integrales, yo tengo mis conceptos matemáticos bien claros y quiero hacerlo de 0 a L. Perfecto, no hay ningún problema. Las variables tienen que plantearlas y el resultado va a ser igual. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, que ustedes sepan cuáles son las variables. En este caso tengo como variable a X, lo tengo variable como a R y lo tengo variable al ángulo. Entonces, nuestra misión es tratar de colocar todas esas variables, hacerlas en función de una sola variable y poder llegar a nuestra integral, que es algo que sea algo que se pueda resolver de la mejor manera, ¿sí? Ok. Entonces, miren, aquí yo tengo el diferencial de carga 1, como ustedes vieron, y me genera un diferencial de campo eléctrico 2. Mi diferencial de carga 2 y me genera un diferencial de carga eléctrica, un diferencial de carga 1, ¿sí? Yo tengo R, ahí está la distancia X, tengo esa distancia que está ahí, se llama L medios, ¿verdad? Ya que está aquí. Ok, este es X y este es L medio. Pregunto yo, ¿cuál sería la distancia desde este diferencial de carga hasta aquí? Hasta aquí. ¿Sí? ¿Cuál sería mi diferencia? ¿Cuál sería esa longitud? ¿Sí? Fácilmente a L medios le quito X y me quedaría eso que está ahí. Pero esa distancia, que es clave para nosotros, entonces sería L medios, ¿sí? Menos X. Entonces eso es muy importante que ustedes entiendan esa parte que está ahí. Luego, es muy importante saber que también nosotros tenemos ángulos aquí, ¿sí? Entonces, este ángulo que ya lo notamos, que es variable, ¿verdad? Porque depende un poco, ahí lo que hemos hecho es una foto básicamente en un instante donde hemos tomado un diferencial de carga y me está generando un campo eléctrico. Eso simplemente es una foto instantánea que lo hemos tomado. Entonces, este ángulo, recuerden, va a ser el mismo que está acá arriba, en esta parte, donde se me genera el diferencial de campo eléctrico, y este ángulo va a ser el mismo que está acá, donde se me genera el diferencial de campo eléctrico. ¿Sí? En todo caso, pues, esta es una foto instantánea. Tenemos R, ¿sí? Pero recuerden que la variable de nuestro ejercicio es R, es el ángulo, y es nuestra variable X. Tengo tres variables aquí dentro de este ejercicio. Entonces, esto es lo que se me genera cuando yo tengo ya lo que se me genera desde 0 a L medios y lo que se me genera el diferencial de campo eléctrico desde L medios hasta L. Ok, entonces esto es lo que yo tengo, una foto instantánea de lo que está pasando en ese momento. No es que pasa eso, o sea, no es que siempre está así, ¿sí? Porque eso está variando de acuerdo a el diferencial de carga que yo lo tome. Simplemente lo he tomado en ese punto y he tomado una foto y eso es lo que yo tengo en instantáneo. Ok, y sobre eso es lo que yo voy a trabajar. Entonces, miren, aquí yo tengo un diferencial de campo eléctrico 1. ¿Sí? Este diferencial de campo eléctrico yo lo he puesto así marcado con rayitas. ¿Por qué? Porque ya no voy a trabajar yo con este campo eléctrico. Yo voy a trabajar ya con sus componentes, porque recuerden que tengo, como es un vector, yo voy a trabajar es con sus componentes. Entonces voy a hacer la suma de las componentes en X y tengo el vector, el campo eléctrico, el vector campo eléctrico en X y sus componentes en Y y voy a tener el vector campo eléctrico en Y. Pero para eso tengo que yo hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, de esta parte de estas fuerzas que están aquí, y la voy a desglosar así, tengo que descomponer este vector, ¿sí? Miren que el diferencial de campo eléctrico, ese vector lo descompongo en X y voy a tener un diferencial de campo eléctrico en X. Lo mismo lo descompongo en Y y voy a tener un diferencial de campo eléctrico en Y. Igual, de la misma manera, recuerden otra cosa, ojo, que lo que le dije al inicio, que este campo eléctrico 2, que veo el diferencial de campo eléctrico, y el diferencial de campo eléctrico son iguales, o sea que a la larga, si yo sumo este valor, o sea, a la larga que yo tengo este diferencial de campo eléctrico, me va a ser el mismo resultado que el otro. ¿Por qué?
porque son simétricos. Son iguales, estoy usando la misma carga, estoy en la misma barra, estoy en la misma distancia. Entonces van a ser iguales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, que es fácil sacar solamente uno, multiplico por 2 y voy a tener el total, ¿verdad? Pero vamos analógicamente, vamos un poco revisando qué es lo que está pasando en estos vectores campo eléctrico aquí, ¿sí? Entonces, aquí yo he descompuesto ya este diferencial de campo eléctrico, lo he descompuesto en diferencial de campo eléctrico en X y diferencial de campo eléctrico en Y. Lo mismo hago con el otro diferencial de campo eléctrico, lo descompongo en X y lo descompongo en Y. Y llego a eso que está ahí. Entonces, todo eso que está ahí, yo lo voy a llevar a un diagrama para poder resolver de la misma manera. Entonces, si nosotros nos vamos a dar cuenta de esto, ¿sí? Que el diferencial de campo eléctrico 1 es igual al diferencial de campo eléctrico 2, que el diferencial tanto en X, ¿sí? Miren, si son iguales, ¿qué significa? Que esta componente que está aquí, que el diferencial de campo eléctrico 1, va a ser igual al diferencial de campo eléctrico que está acá. La magnitud, hablemos de magnitud, este vector que está aquí en X va a ser igual que el que está aquí. Este vector que está aquí, esta componente en Y, va a ser igual a este componente en Y. ¿Qué significa cuando yo ya haga el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué va a pasar aquí? Si yo sumo todos los vectores que están en Y, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Voy a sumar este vector y este vector. ¿Son iguales? Sí, son iguales todos. Entonces va a ser la suma de los dos. O sea, va a ser el doble de aquí porque son iguales. Pero ¿qué pasa en X? Es algo característico que tiene este ejercicio. ¿Sí? Usando el tema de la simetría. Son iguales. Este que está aquí, como me lo ven en la parte de la franja roja acá abajo, el campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico 1 en X es igual al diferencial de campo eléctrico 2 en X. Son iguales, porque bueno, esto es igual que lo que está acá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sumo estos dos diferenciales en X? ¿Sí? Se van a cancelar, porque el uno es positivo y el otro es negativo, y las magnitudes son las mismas, recuerden. Entonces, si supongamos que este vector vale, este diferencial de campo eléctrico vale 30 newtons sobre Coulomb, el de acá menos 30 newtons sobre Coulomb, al sumarlas, las magnitudes se van a ir, o al sumar vectorialmente, estos se van a simplificar, y fácilmente ustedes lo pueden ver aquí en esta gráfica, ¿sí? Vamos a explicar un poquito más en detalle este tema, para que ustedes puedan entender esta partecita que está aquí. Pero recuerden que por simetría venimos desde el inicio indicando, no indicándolo, eso que así es de esta forma, que las magnitudes van a ser iguales por campo eléctrico. Entonces, al sumar en X, recuerden que este vector y magnitud son iguales, pero en dirección son opuestas. Entonces, al sumarlas, uno va a ser positivo, otro negativo, magnitudes iguales se van a cancelar. Esto en X, estos vectores se van a cancelar. Entonces solo me quedaría en Y, yo no tendría que buscar nada en X. Pero vamos un poco a hacer ese análisis un poco analíticamente en esta forma. Eso es gráficamente y podemos darnos cuenta que se cancelan en X. Y solo voy a tener en Y. Yo solo tengo que encontrar un solo diferencial, solo en Y, y lo multiplico por 2 y tendría el campo eléctrico, ¿verdad? Porque ambos son iguales nada más. Entonces solo tendría que hacer ni el campo eléctrico de este lado izquierdo que está aquí, ni el campo eléctrico en este lado derecho que está acá. Simplemente cojo y hallo en cualquiera de los dos, bien en la derecha o bien en la izquierda. En este caso más fácil a mí se me hace, o el ejercicio lo permite, que lo hagamos en la parte izquierda donde estoy señalando. Entonces solo trabajamos ahí, encontramos el campo eléctrico, pues lo multiplicamos por 2 y está listo el problema resuelto. ¿Ok? En todo caso, es muy importante, pues miren, eso que está ahí, que el campo eléctrico en X, ¿sí? El diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual al diferencial del campo eléctrico, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Lo mismo en Y, va a ser igual, el diferencial del campo eléctrico en Y va a ser igual al diferencial del campo eléctrico por el seno del ángulo. Y de la misma manera, los que están acá va a pasar lo mismo, va a ser igual que el campo eléctrico o el diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual al diferencial de campo eléctrico en el diferencial de campo eléctrico, ¿sí? Por el coseno del ángulo, y en Y va a ser por el seno del ángulo, tal cual como ustedes lo veían en física 1, de la misma manera se cumple, porque el ángulo está adyacente al eje de las X. Entonces, si es en X, es por el coseno, y si es en Y, es por el seno. Ok, entonces, eso está claro, ¿no? Entonces, recuerden que se cancelan los campos eléctricos en X, pues, y me quedaría solamente en Y. En todo caso, pues, miren, estos vectores que yo tengo aquí, este juego de vectores, los voy a sacar de lo que les he hablado, los voy a sacar los voy a sacar
para hacer un diagrama de cuerpo libre y tener un poco más claro de lo que hemos hablado. Ok, miren. Estos son mis dos vectores campo eléctrico que se han generado, diferencial de campo eléctrico 1 y diferencial de campo eléctrico 2. Aquí ustedes lo pueden ver, este es el ángulo, ¿sí? Y este es el punto P. Lo que hemos hecho es sacar, vamos a entender algo libre solamente las fuerzas. Lo he sacado aparte para que se pueda entender de mejor manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es descomponer, ¿verdad? Entonces, tenemos el campo eléctrico 1 en X, en Y, y lo mismo el otro diferencial de campo eléctrico, tanto en X como en Y. ¿Sí? Recuerdan que en X es con el coseno y en Y es con el seno. Muy bien. Y aquí les pongo para que ustedes recuerden que la magnitud del campo eléctrico 1, y que obvio ya lo hablamos, en 1 es igual a la magnitud del campo eléctrico 2. ¿Ya? Por lo tanto, las componentes en X son iguales, de igual magnitud, pero de dirección opuesta. Y al sumarse, estas se cancelan. O sea, lo que estamos diciendo es que se van a cancelar esta con esta por sumar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, por qué es que se cancelan. Gráficamente está claro, pero vamos a ver un poco. Entonces, el diferencial de campo eléctrico total que llega aquí en este punto va a ser igual a qué? A la suma de todas las fuerzas, todos los vectores campo eléctrico que hay en X. En este caso tengo este que está aquí, el campo eléctrico en X, 1, y este vector que está acá, que es el diferencial de campo eléctrico 2 en X, que es el que está aquí. ¿Por qué menos? ¿Por qué el diferencial de campo eléctrico 1 en X es positivo? Porque justamente está en el eje de las X positivas. ¿Por qué el de acá es negativo, el diferencial de campo eléctrico 2? Porque si ustedes pueden ver, el diferencial de campo eléctrico 2 está, ¿sí?, en las X negativas, ¿sí? Y esto es Y, porque es X, porque acuérdense, estamos utilizando todo lo que es con respecto al eje X. Y ahora vamos a hacer con respecto al eje Y, el diferencial de campo eléctrico 1 con respecto a Y, está aquí. Ah, positiva, ¿pero por qué positiva? Ah, claro, mira, está en el eje de las Y positivas. Diferencial de campo eléctrico 2, oiga, pero también es positiva. Sí, también es positiva, porque miren, está en el eje de las Y. ¿Por qué no hay negativa? Porque estas fuerzas que están aquí están en los ejes en las cuales no generan fuerzas de campo eléctrico negativas. Simplemente que al hacer sus componentes, pues hay en X y en Y, pero en Y positiva. En X sea una negativa y ya lo vimos porque es negativa. Ok, entonces esto sería básicamente lo que yo tendría. Este es el campo eléctrico y hasta aquí llega física 3. Indicándonos que de esta forma es como yo voy a encontrar el campo eléctrico. Pero miren que aquí yo tengo un diferencial de campo eléctrico. ¿A mí qué me están pidiendo? Me están pidiendo el campo eléctrico. Entonces tengo que utilizar herramientas matemáticas para poder utilizar el campo eléctrico, que vamos a ver en momentos, ¿sí? Pero bueno, vamos arreglando un poco esto. Recuerden que de X1 es igual, el diferencial de campo eléctrico 1 es igual, son iguales, por lo tanto sus componentes también son iguales. Si esta componente, ¿verdad? En X1, ¿verdad? Esta componente, el diferencial en X es igual que esta, ¿sí? Y al restarlas, ¿qué va a pasar? Se van a cancelar, ¿sí? Por lo tanto, eso se hace 0. Entonces, acá, si estas componentes son iguales también, son iguales, y recuerden, ya indicamos por qué son iguales, entonces lo que me va a quedar, que simplemente ya no pongo Y1, Y2, lo que van a ser iguales, entonces me va a quedar 2 veces el diferencial de campo eléctrico en Y. Y en Y me va a quedar igual. Entonces, este es el vector campo eléctrico, pero miren, ojo, recuerden que aquí está en diferencial de campo eléctrico, y lo que necesito es el campo eléctrico. Entonces, para utilizar eso que está ahí, para llegar al vector campo eléctrico, pues recuerden que en clases anteriores ya hemos hallado, entonces vamos a hacer el detalle. Bueno, aquí estamos un poco ya resumiendo el detalle, solo vamos a trabajar con J, o en el eje Y, que es lo que indica el vector, ya, vamos a trabajar con respecto al eje Y, y entonces ahora sí descompongo este diferencial de campo eléctrico en Y. Recuerda que habíamos visto la parte anterior, si es en Y es con el seno. Entonces lo que me va a quedar es que el diferencial de campo eléctrico, ¿sí?, de todo en el punto P, me va a quedar 2 veces, ¿verdad? Abro paréntesis para no confundirnos, diferencial de campo eléctrico, ya vamos a ver cómo lo sacamos, ustedes ya lo conocen, ¿sí?, por el seno del ángulo. ¿Por qué el seno del ángulo? Porque recuerden que aquí tengo diferencial en Y, diferencial de campo eléctrico en Y. Entonces, para ya no trabajar con componentes, entonces lo utilizo para hacer el campo eléctrico, ¿sí?, el hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces, esto ya es lo que yo tengo aquí como respuesta. Y sobre eso es lo que yo tengo que trabajar. Aquí sí, entonces aplico la integral, recuerden, aplico la integral, ¿verdad?
y me va a quedar el campo eléctrico y el otro lado también tengo la integral. Pero aquí están sin los límites de integración. Recuerden que esto lleva límites de integración. Y vamos a hacer, aplico el límite de integración, entonces me queda que el campo eléctrico, ¿verdad? Este diferencial se me va y me queda el campo eléctrico y me va a quedar el 2 que tengo aquí de la integral del diferencial de campo eléctrico por el seno del ángulo. ¿Ok? Pero ¿cuál? ¿Por qué? Me dicen, ¿por qué tengo desde 0 a L medio? Recuerden que es la barra, solo voy a hacer un lado y por eso está multiplicado por 2. Ahora, alguien me puede decir, profesor, ¿pero por qué no cogió de la mitad de la barra hacia L? O sea, hacia el lado derecho. Lo puedo coger también, pero tengo que ver otro, entonces ya el límite de integración ya no sería de 0 a L, sino sería de L medio a L. Pero son cositas que ustedes tienen que trabajarlo. Este ejercicio nos da para hacerlo un poco más fácil de esta forma y vamos a utilizar esos recursos para llegar a la solución. En todo caso, pues el campo eléctrico va a ser igual de 2, va a ser igual 2 veces del diferencial de campo eléctrico por el seno. Y la integral que va desde 0 a L. Ahora sí, entonces nuestro enfoque hasta aquí, como les dije, física era básicamente hasta aquí donde nos daba ya el diferencial de campo eléctrico, pues de aquí para acá simplemente son conceptos o herramientas matemáticas que estamos utilizando. Entonces ahora nos vamos a enfocar en resolver esta integral que está aquí, en resolver esta integral. ¿Cómo la resolvemos? Pues vamos ahora acá. Esa es la integral que tenemos como respuesta nosotros. Recuerden que entonces yo he escogido de este lado desde 0 a L medio. Entonces lo que decían ante ustedes, era que ustedes podrían haber cogido también desde L medio a L también, pero tienen que cambiar los límites de integración y tienen que ir viendo las variables un poco acomodándolos a lo que ustedes están planteando. Fácilmente el ejercicio se me presenta de mejor manera para yo poder coger desde aquí, desde este lado, de 0 a L medio. Y lo multiplico por 2 y encuentro el total de la barra. Ya hace un momento explicamos por qué por 2, porque recuerden que está simétrico y el valor es el mismo y es lo mismo que encontremos de 0 a L medio, multiplico por 2 y encuentro el campo eléctrico total, o básicamente si ustedes quieren hacerlo, también pueden hacerlo de 0 a L. ¿Ok? Entonces, recuerden que aquí esta parte es muy claro, muy práctico, y este es el campo eléctrico entonces, pero tengo que ahora acomodar toda esta integral, ponerle todos los valores, reemplazarlo para poder hallar nuestra parte. ¿Sí? Entonces recuerden que el campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico aquí es igual a la constante de Coulomb por el diferencial de campo eléctrico dividido para R cuadrado. ¿Qué es R cuadrado? ¿Qué es R? R es la distancia del diferencial hasta el punto P. Y el campo eléctrico, la definición de campo eléctrico me dice que debe ser al cuadrado. Ok, entonces miren, este de diferencial de carga eléctrica lo voy a reemplazar en esta parte que está aquí. ¿Sí? Y vamos a ver qué más recursos sacamos de esta parte. Ya, ok, vamos a sacar relaciones trigonométricas. El seno de este ángulo, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? A opuesto, que es h sobre la hipotenusa es L. Muy bien, ok. Y el coseno del ángulo, ¿cómo lo hallo? El coseno del ángulo va a ser igual a ¿qué? A adyacente, que es L medios menos X sobre la hipotenusa. Pero en este caso no lo saco porque no lo voy a necesitar. Solo necesito el seno. ¿Qué más voy a necesitar? Ok. Pitágoras. ¿Qué te dice Pitágoras? Pitágoras te dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos. Ok, R, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de sus catetos. ¿Cuáles son sus catetos? Sus catetos van a ser h y L al cuadrado menos X. Ok, entonces va a ser igual a h cuadrado más L medios menos X, todo eso elevado al cuadrado. Todo hasta aquí es Pitágoras, recuerden que es algo que ustedes vieron en el colegio, pues al inicio al inicio de su carrera, pues también vieron esto. Todo esto ustedes tienen muy claro, pero igual los pongo para que ustedes tengan en cuenta. Ya, teniendo eso, entonces ahora sí me voy yo a reemplazar. Miren que este de E lo reemplazo por K diferencial de carga por R cuadrado, que es esto que está aquí. ¿Sí ven? Eso ya muy claro. Y el seno del ángulo lo reemplazo, ¿a qué es igual el seno del ángulo? A H sobre R. Recuerden que H es una constante. R es una variable, no la puedo tratar como tal, no puede salir del integral. H puede salir del integral, K también puede salir del integral. El diferencial de carga no puede salir del integral porque está variando. Y R tampoco puede salir porque es una de las variables. ¿Ok? Resolviendo eso un poco me va a quedar ya. Entonces sale el integral, sale H y sale K. Me queda 2K por H.
Y me queda más fácil integral desde 0 a L medio del diferencial de carga sobre R cubo. Ah, ¿por qué? ¿Dónde sale 0 cubo? Aquí está, R cuadrado por R cuadrado por R. Entonces, base es igual y se suman los exponentes. Eso ustedes tienen muy claro también. Ok, sigo reemplazando. Recuerden algo, ¿a qué es igual este diferencial de carga? El diferencial de carga, ¿sí? Cuando es una carga distribuida, es igual. ¿A qué es igual? Es igual. A ver, bueno, antes de diferencial de carga, vámonos aquí a R. R, recuerden que aquí me están pidiendo R al cubo. Entonces, R solita, tengo que sacar la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo. Reemplazo R y me va a quedar, reemplazando eso, en vez de R pongo todo lo que está aquí, pero con raíz cuadrada. Recuerden que es a la 1 medio por R al cubo, me queda toda esta base, h cuadrado más, abro paréntesis, L sobre 2 menos X elevado al cuadrado, y todo eso lo encierro, elevado a la 3 medio. ¿Por qué? Porque tengo R a la 1 medio por R al cubo, entonces me quedaría R a la 3 medio. ¿Sí? En todo caso, pues aquí está el diferencial de carga, que es igual a lambda por dx. Eso recuerden que en la clase pasada lo hablamos muy bien y dijimos que esta era una parte mecánica, que hacer una barra, pues ustedes lo van a utilizar de esa forma que está ahí. Ok, entonces, ustedes ya tengo la integral yo aquí. ¿Sí ven? Yo tengo esta integral que está aquí ya para poderla resolver, y ustedes ya pueden darse el lujo de resolver todo esto. Pero aquí hay muchas cosas que deben salir. El lambda es una constante, recuerden, sale del integral, ¿sí? Y me voy acá ahora a resolver esta integral. Esa es la que yo tengo. Ya saqué el lambda del integral, se dan cuenta, el lambda estaba aquí y he sacado el integral. Okay. Aquí hay muchas propuestas, hasta aquí ustedes ya queda en sus manos para que ustedes puedan resolver el integral. Pero voy a avanzar un poco para que ustedes puedan trabajar con esta integral. Ok, miren, fácilmente, y los que manejan muy bien este tema de integral, ustedes pueden darse cuenta que yo puedo hacer cambio de variable, y es lo primero que yo voy a hacer, un cambio de variable, ¿sí? Entonces, yo digo que U va a ser igual a quién. A esto. Yo ya me olvidé de las constantes para acá, me voy a enfocar solo en el integral nada más, ¿sí? Y voy a tratar de dejar este integral, aquí está un poquito complicada, ¿verdad? O sea, inicialmente o visualmente ustedes la ven y es algo como que, wow, increíble. Pero vamos a hacer un poco más fácil. Entonces yo digo que voy a hacer un cambio de variable. O sea, recuerden que h es constante, ¿sí? L es constante y la única variable que tengo aquí es x. Entonces, esto que está aquí, L medios menos 2, lo voy a poner como una variable U. Entonces, U va a ser igual a L medios menos X. ¿Sí? Entonces, el diferencial de carga, el diferencial de U, me va a quedar a menos diferencial de X. ¿Okay? Lo que le estoy diciendo ahí. Si despejo de X, que es el que yo necesito saber, va a ser igual a menos de U. Entonces, eso lo reemplazo en integral. Entonces, aquí me va a quedar un menos de U, en vez de dx, voy a reemplazar, me va a quedar menos de U, y me va a quedar h cuadrado más, en vez de todo esto, me va a quedar U cuadrado elevado a la 3 medios, que va a ser eso que está ahí. Más fácil, se ve un poco más fácil. Este negativo lo saco, ¿verdad? Este negativo yo lo saco de mi, de mi integral y me quedaría eso, ¿verdad? Entonces tengo h, ¿sí? Tengo esta integral que es mucho más fácil, más conocida. Y mi variable es u. Bueno, es indiferente que tenga x, y, z, aquí u, t, w, pero es una variable. Sabemos que mi variable, mi integral, está en función de u, y de du y u. Entonces tengo que integrar. Esto que está aquí yo ya no voy a hacer la integral. Recuerden que eso se lo hace por funciones trigonométricas, ustedes ya lo saben muy bien. Pero para eso existen las tablas y tenemos el internet, y esa resolución, esa integral va a ser igual. Yo ya tengo desde la tabla de integrales, desde que ustedes ven, lo pueden buscar en internet o en los libros, en Purcell, por ejemplo, están al último todas esas tablas integrales, y ahí he sacado de esa integral. Entonces miren que esta integral, ya directamente, la respuesta a esta integral que está aquí. Ustedes igual pueden utilizar la tabla si ustedes quieren, la pueden resolver, ustedes pueden hacer pero para cambio de variables sí necesitan de ley resolverla. En este caso, pues aquí hay que hacer y nos vamos a, en un examen, una lección, se van a llevar 1 hora resolviendo una integral, lo cual esto no es una clase de integrales, recuerden, es clase de física 3, pues vamos a hacer uso de las herramientas que ya están hechas.
Entonces, miren, esta integral, que es muy parecida a la que nosotros tenemos, donde aquí B es la constante y X es la variable, y yo tengo U como variable, pues simplemente son analógicamente puedo reemplazarlas. Entonces me va a quedar aquí, miren, la variable dividido para la constante elevado al cuadrado, la constante elevado al cuadrado más la variable elevado al cuadrado. Entonces, la respuesta integral es lo que yo tengo aquí. Perfecto, entonces utilizo eso, entonces reemplazando eso me va a quedar lo siguiente. ¿Sí ven? Esa es la solución de esa integral, me va a quedar es igual a 1 sobre h al cuadrado que multiplica h al cuadrado más u cuadrado. ¿Sí? Todo eso elevado a la 1 medio. ¿Ya? Y, ok, ¿qué significa esto que está aquí? Esos son los límites de integración. ¿Qué son esos límites de integración? Pues los de la integral, que comienzan de 0 a L medio. ¿Qué hago con esos límites de integración? Ahora ustedes que son expertos en el tema de integrales, ¿qué hago? Pues los reemplazo. Y al reemplazarlos, bueno, antes de eso, acomodo un poco aquí. Y antes de eso, no puedo poner los límites de integración. Se me pasaba por alto, ustedes tienen que coger, volver. Si ya resolvimos y tengo la respuesta integral, pero recuerden que he trabajado, ¿sí?, como mi variable U, pero yo no tengo, mi integral no está en U, está en X. Tengo que volver nuevamente a mi variable original. Y eso es lo que yo hago. Antes de reemplazar los límites de integración, porque al reemplazar me van a dar valores muy parecidos, pero si tú reemplazas ahí te va a dar un valor negativo en Y. Recuerden que Y, el campo eléctrico final, debe ser positivo porque ambas están hacia arriba. Entonces deben ser positivos. ¿Ok? Entonces volvamos a la variable X. Al volver a la variable X voy a tener lo siguiente. Entonces, miren, en vez de U, habíamos dicho que U es igual a L medios menos X. Aquí está, L medios menos X. ¿Sí? Y en vez de U, todo lo que tiene U, pues pongo L medio menos X. Y tengo toda esta expresión algebraica aquí. ¿Sí? Ustedes son expertos, pues ahora sí, dando aquí yo ya voy a reemplazar los valores. Reemplazo valores. O sea, no valores, los límites de integración a nuestra expresión. ¿Ok? Reemplazo los límites de integración y al reemplazar los límites de integración, pues me va a quedar lo siguiente. Miren, ahí está. Entonces, como positivo ingreso a L medios, en vez de donde está X, voy a poner L medios, ¿sí? Todo está X, L medios, y menos, recuerde que eso es ya característico del integral, este menos, no es algo que estamos inventando, es característico integral, menos el límite de integración final, o sea, el límite de integración final con positivo menos el límite de integración inicial. Entonces, al poner X, se dan cuenta que me va a quedar todo esto que está aquí. Pongo, en vez de X, voy a poner 0. ¿Sí? Pero ya resumiendo todo esto, se van a dar cuenta que eso que está ahí se me va a cancelar. ¿Por qué? Porque L medio menos L medio se me hace 0. Entonces, si tengo 0 arriba, no me interesa el valor de abajo, mientras que sea diferente de 0, ¿no? Sí, y obvio, abajo es diferente de 0. Entonces ya no me interesa, pues toda esa expresión se me va a hacer 0. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Es lo que tengo arriba. Ya reemplazando y sumando L medios menos 0, pues L medios, y acá abajo también L medios menos 0 es 0. Entonces me va a quedar una expresión más sencilla, y es lo que tengo aquí. Ok, miren este menos. Con este menos se van a cancelar y la respuesta va a ser positiva. ¿Sí? Entonces un poco organizo toda esta ecuación. Recuerden que aquí ya todos son constantes, y aquí ya no hay variables. Ya L es constante, H es constante, todos son constantes. Resolviendo todo eso, pues voy a obtener ya la expresión de campo eléctrico que está ahí. ¿Por qué J? Pues porque recuerden que es en el eje Y. Positivo, sí, positivo, porque recuerden que están sumando y multiplicándose los dos vectores arriba, ambos son positivos, pues y de hecho no tiene por qué ser negativo. Y entonces, lo que me va a quedar aquí es 2K lambda L, todos estos valores yo tengo. Recuerden que en su inicio el valor de K es la constante Coulomb, lambda es la densidad lineal, que también la tengo, densidad lineal es la carga, ¿sí? Dividido para longitud, tengo L, y H también está dividido para H, que es la distancia desde el punto hacia la barra, que también me la da el ejercicio. Y acá internamente, pues acá tengo 1 sobre 4H más L al cuadrado. Todos estos datos son datos del ejercicio. En un ejercicio ustedes van a tener los datos, pues van a hacer lo mismo que está aquí en el mismo proceso con variables, y finalmente ustedes van a reemplazar los datos. J porque está básicamente en el eje de las Y. Entonces, esta es la expresión, ¿sí? La expresión de campo eléctrico que hemos hallado nosotros, ¿sí?
Entonces, este es el vector realmente de campo eléctrico o la intensidad de campo eléctrico que está en el punto P o el campo eléctrico que genera la barra. ¿Sí? Espero que esté clara esta parte de campo eléctrico, pues y si tienen preguntas, pues me lo pueden hacer en el foro o me lo pueden hacer por las vías correspondientes que ustedes tienen. Entonces, por mi parte, pues muchas gracias por su atención, pues y será hasta la próxima clase que veamos ya básicamente campo eléctrico para poder dar finalizado a la primera parte al primer parcial de nuestra clase de física. Muchas gracias, como siempre, Jorge Holguín, profesor de física, pues estoy atento para sus preguntas.